actividades del Espacio Cultural San Lázaro, la Secretaría General y la Dirección de Bibliotecas y Archivo de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados les dan la más cordial bienvenida y agradecen su asistencia a la presentación del libro El Congreso y la Política Mexicana, 1857-1911, de María Luna Argudín. Nos acompañan en este acto la doctora María Luna Argudín, autora del libro. El doctor Israel Arroyo García. El licenciado Luis Daniel Aguilar Calderón. La doctora Tania Hernández Cervantes, asesora de la Secretaría General de esta Cámara de Diputados. También saludamos a la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, de Servicios Parlamentarios de esta Cámara de Diputados. Para la presentación de este evento, daremos el uso de la palabra a la doctora Tania Hernández Cervantes. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos por venir a acompañarnos a este conversatorio. Agradecemos principalmente la presencia de la autora de este libro, la doctora María Luna Argudín, desde luego al maestro Luis Daniel García y al doctor Arroyo por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, quisiera nada más iniciar diciendo que la discusión de este libro resulta absolutamente pertinente en este lugar, en el recinto parlamentario, Cámara de Diputados, porque recoge la historia de un momento de nuestro país que fue fundamental para la construcción de un Estado-nación, ¿no? Entonces, también hay que advertir que este libro salió en el año 2006, ¿no?, por la editorial del Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México en conjunto, y bueno, en ese sentido, no es un libro nuevo, pero sí nos ofrece un libro con una perspectiva fresca, una perspectiva que no pierde vigencia y que es sumamente necesario traerlo a discusión, ¿no?, porque pensamos que estamos en este momento viviendo también digamos, un episodio de la historia de México en donde quizá no somos capaces de ver la trascendencia porque lo estamos viviendo en el presente, pero se está escribiendo la historia que quizá dentro de un siglo estarán discutiendo aquí mismo, mientras los legisladores allá en el Pleno están tejiendo la historia, ¿no? Es algo bien interesante, doctora Argudín, ¿no?, que usted recupera esta historia a través de elementos muy vivos, ¿no?, recursos y materiales muy vivos, como el diario de los debates, que reflejan el pensamiento y retoman la voz de los actores que ahorita están allá en el Pleno, o bueno, no justo en este lugar geográfico, en este edificio, porque era otra locación, pero el sentido es el mismo, o sea, estaban ahí, estaban discutiendo, vertiendo opiniones, posicionamientos y demás en esta época tan trascendental que va de 1857 a 1911. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, nada más quiero dejar aquí un comentario que parece que es bastante apropiado recuperarlo, ¿no? Usted dice ahí en la introducción que escogió el Congreso de la Unión, ¿no?, para estudiar los procesos y cambios operados en el liberalismo y federalismo de México, que era el debate de la época, 1857, finales de mitad y fines del siglo XIX, ¿no? Y escoge el Congreso, y que en ese proceso va ustedes tejiendo ese prejuicio muy arraigado que se tiene en la historiografía mexicana acerca de esta institución, ¿no?, como una institución un poco políticamente pasiva y subordinada
pues más que nada a los intereses del presidente, porque así había sido hasta hace muy poco tiempo en la historia mexicana, ¿no? Pero ahora, pues usted nos presenta esta perspectiva o esta experiencia que a través de la investigación, ¿no?, desteje ese prejuicio, ¿no? Así que, pues, queremos que nos cuenten, junto con el maestro Luis Daniel Aguilar y Arroyo, cómo es ese proceso, ¿no? Cómo es ese proceso de entendimiento del papel y la función histórica del Congreso en el sistema político mexicano, ¿no? Entonces, es una maravilla, es una alegría que podamos tener esta discusión en esta época de México y aquí mismo en la Cámara de Diputados. Así que, pues, sin mayores palabras, le dejo la palabra, valga la redundancia, al maestro Luis Daniel Aguilar, quien tiene una larga experiencia aquí en el recinto parlamentario y que fue incluso quien sugirió esta lectura, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando recién llegué a este lugar y Luis Daniel me dice, es que desde el Congreso se puede describir la historia de México. Pues bueno, aquí tenemos la oportunidad perfecta. Sí, bueno, desde luego. Y se escribe, desde luego. Adelante, Luis. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Quiero agradecer muy encarecidamente la presencia de la doctora Luna. Qué bueno que aceptó venir a presentar este libro que nunca se había presentado y qué bueno que este sea el marco ideal para que se realice. También la bienvenida al doctor Arroyo y por supuesto gracias a Tania por la moderación de este evento. Y espero que esta no sea la primera ni la última vez que se pueda hablar acerca de la historia del Congreso en el espacio ideal indicado que es la Cámara de Diputados. Bueno, el libro propone una nueva lectura de un periódico histórico fundamental que tiene como marco en discutir el Congreso y sus tácticas parlamentarias a partir del momento en el que el liberalismo y el federalismo se constituyeron como principios que dieron forma al Estado-Nación actual. Estamos refiriéndonos al periodo en concreto de 1857 a 1911, en el cual se exponen los principales temas nacionales a partir de su presentación en el Congreso. Define también el libro las pugnas entre confederalistas y federalistas y cómo estas fueron superando localismos a efecto de ir impulsando una agenda de carácter más nacional y con esto poder consolidar un federalismo posteriormente hegemónico. También expone el triunfo de la corriente liberal de corte naturalista y el posterior advenimiento del positivismo, el cual dio impulso a la supremacía del Estado. También, otro tema muy importante del libro es habla del tránsito de un poder legislativo fuerte en 1857, como fue unicameral, semiasambleísta, fuerte, con fuertes controles del Ejecutivo, el tránsito a un Congreso débil y cooperativo, ya con una fuerte presencia de un presidente muy dominante. En concreto, sí se refiere a las relaciones poder ejecutivo y poder legislativo. Okay. En la medida en la que el Grupo Liberal Federal fue consolidando una agenda, fue consolidando fuerza, suficiente representatividad, fue que pudo consolidar su proyecto, el cual venía impulsando desde 1824. Este proceso del 57, entonces, fue la consolidación de un principio liberal y naturalista, donde el actor esencial económico-político era el individuo y su igualdad ante la ley concebida entonces como un derecho natural. Hay que recordar que en aquella época no había partidos políticos, sino había grupos de opinión, logias masónicas, gremios, sociedades literarias, las cuales se agrupaban justamente en la corriente liberal federalista y la confederalista, que mantenía demandas locales y algunas pugnas también, algunos grupos también de corte más centralista. En este periodo se propone entonces, se integra un Congreso unicameral que moderó y controló la operación del presidente por medio de la actividad legislativa con la finalidad de reorientar la política del país. Este momento histórico fue muy importante porque pudo debilitar
al poder conservador, a fin de evitar el despotismo muy característico de la primera mitad del siglo XIX. Fue entonces una revolución social bajo un orden y creación de un nuevo marco que pretendió eliminar los elementos corporativos del pasado. Destaco aquí dos temas muy importantes en todo este tránsito, como son la supresión y posterior reinstalación del Senado y la importancia de las prácticas informales del Ejecutivo en su interacción con los estados y con el Poder Legislativo mismo. El sentido social de esta Constitución se puede visualizar en la supresión del Senado. ¿Y por qué? Porque entonces la supresión tuvo como argumento que ésta no tenía una representación social y se consideraba que el Senado era un obstáculo para el Poder Legislativo y esto implicó una redefinición de la división de poderes no en un sentido de equilibrio, sino en un sentido de un poder sobre otro, el poder legislativo sobre el poder legislativo, a fin de eliminar esta representación territorial nobiliaria, muy característica de aquellos años. Aunque a la larga tuvo algunos inconvenientes, como fue pues la débil representación de los estados en la Cámara de Diputados, que posteriormente pues decantó en ingobernabilidad. Ya una vez restaurada la República en 1867, ya se empezó a proponer de inmediato la reinstalación del Senado. Primero, mediante un mecanismo extraconstitucional, que fue un plebiscito, esto con la finalidad de evitar un poquito a los estados y al Poder Legislativo, pero el plebiscito no trascendió y ya una vez en la quinta legislatura, años 69-71, ya se propuso de manera formal a través de una reforma constitucional. El argumento principal, el eje argumental de la reinstalación fue precisamente como una solución a la gobernabilidad. Sí es muy importante en este Congreso destacar que fue el debate y fue la deliberación lo que comprobó que si bien la representación social sí estaba bien representada en la Cámara de Diputados, no así los estados y la Federación, reconociéndose entonces que fue la incapacidad de defender la soberanía y las garantías individuales, por lo cual se reinstaló la Cámara de Senadores y la reinstalación fue muy importante porque permitió encontrar un nuevo equilibrio que redefinió a partir de ese momento el federalismo. Ahora bien, el paso de las cámaras de senadores, su paso de cámara revisora a cámara colegisladora, pues sí fue un proceso muy largo, fue un proceso muy arduo, muy complicado, fue de años, transcurrió durante 3 legislaturas, porque también se contaminó un poco respecto a la hipótesis de que el Ejecutivo estaba impulsando al Senado porque quería controlar al Congreso, porque quería fortalecerse a sí mismo, y bueno, este era un mecanismo por el cual él podía lograr ese objetivo. Sin embargo, comenta la doctora, que no es del todo, esta hipótesis, además de ser reduccionista, pues no es del todo cierta, porque resulta innegable que fue una solución a la ingobernabilidad, quedando entonces asentada su contribución como colegislador, como contrapeso, colaboración con los estados, impulso al principio federal, al mismo gobierno y al diseño de una política que ya entonces venía configurándose o quería conformarse como un mercado ya unificado. Se mostró claramente en la reinstalación del Senado que el federalismo únicamente podía desarrollarse mediante un Congreso bicameral. Ya en años posteriores se pretendió impulsar los sectores productivos del país y se impulsaron reformas estructurales en materia minera, agropecuaria, de comercio, en las que ya empiezan a impulsarse facultades extraconstitucionales para su aprobación, porque estas se elaboraban en instancias distintas al Congreso. No obstante, todavía en esta época el Senado es una institución fuerte, por ejemplo, la ley de colonización, no, por ejemplo, en los códigos de las reformas estructurales, el Senado tuvo una actividad muy importante porque modificaba los dictámenes que mandaba la Cámara de Diputados y lograba reorientar su contenido. No obstante, los conflictos con los estados continuaban y entonces el Ejecutivo fue que empezó a requerir facultades adicionales para poder pacificar al país. Fue así que se aprueba la intervención federal y ya en la legislatura sexta se faculta al presidente a designar un gobernador provisional
que si bien tenía que aprobarse por el Senado, él tenía el privilegio, pues la facultad de proponer al mediador y entonces eso eventualmente lo fue fortaleciendo. Todavía el Senado era fuerte, todavía con Díaz de alguna manera entre constitucional y formalmente podía solucionar algunos conflictos en los estados, si bien de manera ambigua, todavía se mostraba como una institución muy poderosa. Pero continuaban las tensiones en los estados y fue en esta circunstancia que el presidente se fue constituyendo en el ámbito principal de estos conflictos. Dado que la solución se daba bajo una tradición y cultura política que privilegiaba las prácticas informales, el Congreso aquí sí terminó por convertirse en una institución que legitimaba dicha intervención, que si bien no violentaba la ley, sí llenaba los vacíos que ésta tenía. En cierta forma, esto fue propiciando que se aprobara la reelección, porque había un punto de acuerdo, había que continuar, existía la necesidad de mantenerse en el poder para poder continuar o consolidar el proyecto político. El debate en el Congreso ya en este momento sí ya es débil porque la oposición ya estaba muy debilitada. La presidencia entonces fue posible porque el Congreso se fue desnaturalizando y fue perdiendo sus facultades de control con el Ejecutivo. Este periodo entonces se caracteriza por el uso y abuso de instancias extraconstitucionales en la elaboración de iniciativas y un tránsito fácil hacia prácticas más informales en la interacción entre estos poderes. Ya en 1992, ya con las crisis que se empezaron a presentar, sí ya se empezó a pretender modificar la economía, a reorientar el tema económico, minero, colonización, pero dichas reformas, además de seguir teniendo prácticas extracongresionales, terminaron por consolidar un federalismo hegemónico y un liberalismo aquí sí ya de corte más oligárquico, el cual para estas fechas ya perdió su carácter distributivo. Tardíamente ya el Ejecutivo presentó iniciativas para reorientar la política agraria, pero estas se aprueban ya cuando pues, la mayor parte del territorio había sido deslindado, y también hay reformas importantes en materia bancaria y monetaria, supuestamente la búsqueda de mayor equidad social y un desarrollo más equilibrado, y pues para este momento ya el Congreso ya se había desnaturalizado, ya había perdido completamente sus facultades de control con el Ejecutivo. En palabras de la autora, y cito textual, el Congreso abandonó su responsabilidad de reorientar la política del país y abdicó el derecho a inspección y control del Ejecutivo. Desde mi perspectiva también fue muy importante, y cito textual, fue un error que una sola persona se constituyera en bisagra entre los distintos órganos políticos. Definitivamente la relación entre Ejecutivo y Legislativo se desplazó hacia el polo de la cooperación y el compromiso. Ya para concluir, solamente quiero comentar que la Constitución de 1997, en virtud del valor histórico, social y alcanzado, inició un orden cronológico en las siguientes legislaturas del Congreso, las cuales ya no se han interrumpido. En 1957 constituye la legislatura 1 y esta cronología se mantiene vigente hasta nuestros días. También representa, desde mi punto de vista, un caso exitoso de un Congreso legislativo fuerte en México. Ha habido casos de legislativos con control ejecutivo, recuerdo particularmente la legislatura 57, que fue quizá cuando se rompió la mayoría de la Cámara, del PRI en la Cámara de Diputados, pero salvo ese ejercicio, honestamente no recuerdo un Congreso tan fuerte como el del 57, pero unicameral y pues también, como comentamos, pues derivó en ingobernabilidad. Como exponía Tania, creo que es muy importante el rol del Congreso porque bien se puede explicar a través de la historia de México, bien puede explicarse a través del Congreso, y de ahí su importancia como un control fundamental para la salud institucional. En cuanto a las prácticas parlamentarias, creo que es muy importante ampliar su estudio, analizarlo a fondo y preguntarse si acaso en pos de la eficacia no perdemos en legitimidad. Creo que ese es un caso muy vigente que actualmente tenemos que seguir
muy a fondo. Y también es muy importante acotar que una figura predominante, una figura indispensable, no es una garantía de estabilidad. De ahí el valor del Congreso, de ahí el valor de los controles parlamentarios y de ahí el valor y la trascendencia que representa el Congreso para tener un control fuerte del Ejecutivo en todo momento, y es un tema más vigente que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Luis Daniel Aguilar por sus comentarios. Son comentarios que vale la pena decir están en muy buenas manos. Él es especialista en democracia y parlamento. Tiene una maestría tiene 2 maestrías, una por la Universidad de Salamanca y otra por el Estado de México. Una de ellas en maestría en Derecho Parlamentario, así que tus comentarios están como muy ad hoc. Además, toda tu experiencia, ¿no?, aquí en las comisiones parlamentarias, en las comisiones ordinarias y demás, órganos de gobierno, ¿sí? Y de lo que comentas, creo que es muy rescatable esta idea de que los equilibrios entre ejecutivo y legislativo, Congreso, son equilibrios móviles, ¿no? Que no son estáticos y cambian en función del momento histórico. Bien, pues con estos comentarios de Luis Daniel y su conclusión, pues ahora vamos a darle la palabra al doctor Israel Arroyo García, quien es profesor, investigador titular C de tiempo completo del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es doctor en Historia por el Colegio de México y tiene experiencia docente de más de 24 años en la Benemérita Universidad de Puebla. Es autor del libro La arquitectura del Estado mexicano, formas de gobierno, representación política y ciudadana, 1821-1857. Ha impartido cursos, seminarios y ha participado en la publicación de diversos artículos, así como en ponencias nacionales. Su principal área de interés es la historia de las instituciones públicas de México y es un estudioso de los congresos mexicanos del siglo XIX. Es decir, estamos otra vez en muy buenas manos para los comentarios de este libro. Adelante, doctor Arroyo. Gracias, Tania. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Antes me invitaba más, creo que todavía soy parte del comité editorial de la revista El CESOP, en fin, que es una revista interna de acá que se dedica a los temas legislativos. Pero bueno, me da mucho gusto, sobre todo, presentar este libro de la doctora María Luna, que nunca, en efecto, creo que nunca fue presentado y que se publicó hace cerca de casi 14, 15 años. Pero bueno, un libro bien hecho, desde luego que adquiere una frescura, como decía la doctora Tania Hernández, y sobre todo adquiere una vigencia fundamental en los nuevos escenarios públicos. Yo quiero hacer una lectura como en 2 dimensiones, una lectura académica porque el libro lo merece, pero tampoco quiero aburrirlos solo con lo académico, y dedicaré una última parte a algunas reflexiones de por qué es que el libro de María Luna pues tiene una serie de moralejas de cómo debemos mirar el actual escenario político. Comienzo por lo primero. Sí quiero ubicar en perspectiva el asunto de los estudiosos del Congreso, no solo en México, sino en América Latina. Y sí debo platicarles que formo parte de un grupo de estudiosos de muchos países del mundo que estudiamos América Latina, que nos comanda Eduardo Posada Carbó, que es un estudioso de Oxford y que por fortuna él está, digamos, articulando una serie de esfuerzos diversos para saber qué ocurre con América Latina.
Entonces, este académico, que, bueno, se le ocurrió la idea porque él es colombiano y por eso tenía pues, ganas de saber qué sucedía en América Latina, se le ocurrió hacer una revisión de las revistas inglesas, de cuántos artículos en las revistas inglesas en toda su historia habían publicado artículos sobre congresos en América Latina. Y encontró que casi nada, ¿no? A partir, digamos, de este ejercicio, entonces nos convocó en 2016, ¿no? Solo para discutir pues, cómo estaba el estado de la cuestión. Entonces, pues, esta serie de colegas académicos pues empezaron a ver, bueno, ¿cómo está tu país? Los peruanos, ¿cómo están los chilenos? ¿Cómo están? En el caso de México invitó a José Antonio Aguilar y me invitó a mí. ¿Cómo estamos los mexicanos? En fin. Entonces nos dimos cuenta que casi nadie estudiaba los congresos y que las historias que se habían hecho de historia de América Latina, que es las que había hecho Oxford, Lynch, o las que había hecho Cambridge, siempre tenían como constante una historia de los caudillos, una historia del peso de la iglesia y del peso de los militares, y el peso de las oligarquías, y brillaba por su ausencia un actor como pudiese ser los congresos, ¿no? Para no hacerles más largo el cuento, recuerdo que en aquella reunión me dio 5 minutos Posada para que yo dijera qué pasara con México. Por fortuna, me había invitado a que yo hiciera una evaluación sobre los congresos de los estudios del siglo XIX, de los estudios del siglo XX sobre el siglo XIX, y había yo encontrado una veintena de autores que yo pude platicar de ellos. Es decir, México resultó una potencia tremenda. El hecho de tener 20 autores anglosajones y mexicanos que habían estudiado en distintos momentos en el siglo XX y en el siglo XXI a los congresos. Creo que el último fue Ángel Limón, que está aquí presente, pero no pudiste estar incluido en el listado, pues serían 21. 21 autores. Entonces es muy interesante que casi no se haya estudiado los congresos. Y yo creo que tiene que ver mucho con la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, que opacó por mucho tiempo, por lo menos desde los años 40 hasta los años 80, donde había un partido predominante o hegemónico que hacía muy difícil que el Congreso fuera, que se sintiera como un actor, ¿no? Por eso que cuando María emprendió esta investigación en los años 90, que yo también emprendí la mía, casi nadie estudiaba los congresos. ¿Para qué estudiarlos si no contaban en los escenarios políticos? Por eso es tan bueno el libro de María, no solo por la prestancia académica y el cuidado que tuvo al hacer la investigación, sino por la pertinencia y la originalidad, digamos, de pensar estos temas del Congreso en momentos donde nadie o pocas gentes lo habían estudiado. Bien, una vez ubicado el asunto, me centro en algunas de las virtudes del libro de María Luna, o lo que yo considero algunas de las virtudes del libro de María, que yo creo que es la única investigación hasta donde yo conozco que trabajó la segunda mitad del siglo XX y que tuvo como eje articulador de la explicación de la historia política los congresos. Es decir, sí es la única investigación y el único estudio que de forma sistemática y de forma profunda, no quiere decir que no haya artículos sueltos, en fin, pero que haya tenido como actor central los congresos, y hasta la fecha sigue siendo el único libro, y yo quería el 1.5 por el de Ángel, que es
que se centró, digamos, en un asunto que es el del Senado, es una excelente investigación, pero quizá, digamos, el de largo aliento en esas profundidades sigue siendo el único libro. ¿Qué mayor virtud que ese asunto? No es que no se hubiera estudiado antes los congresos, porque Daniel Cosío Villegas en la historia moderna, sí fue, digamos, un actor que sí consideraba en su historia moderna. Pero comenzaba con él y luego se le olvidaba, porque empezaba a hablar de otras cosas. Y por eso sigo pensando que el libro de María es el único. También hubo otros experimentos. Nuestro viejo profesor, el maestro Marcelo Capmagnani, también utilizó, digamos, el estudio de los congresos y sus presupuestos para ver cómo operaba, digamos, el congreso. Este es un libro clásico, Estado y Mercado, que muy poco se lee, muy poco se cita, pero es un extraordinario libro, que fue pues sí, ese sí fue un poquito antes que el de María, pero no tenía como eje central los congresos, sino para discutir otra serie de temas. Bueno, esa es una primera idea por lo cual me parece central el libro de María. La segunda ya, Daniel, pues creo que ha ubicado muy bien el asunto de que María quiere estudiar tanto el liberalismo como el federalismo de la segunda mitad del siglo XIX. Ojo, lo que incluye el porfiriato, que generalmente se le piensa como una entidad monolítica, de un poder omnipotente que no da vida a nada. Estos dos vectores, liberalismo y federalismo, lo llevan a María a pensar, digamos, que no hay que solo discutir el asunto de la división de poderes, que generalmente es en lo que nos centramos. ¿Qué ocurre con el poder judicial? ¿Qué ocurre con el poder legislativo? ¿Y qué ocurre con el poder ejecutivo? Sino que también hacía falta discutir el otro componente de los poderes públicos, que es el federalismo. En un Estado como el mexicano, que tiene una tradición junto con Argentina y Brasil muy larga de federalismo, pues es crucial saber cómo interactúan no solo los poderes públicos centrales, sino cómo interactúan los poderes regionales frente a esos poderes centrales. Y esa segunda lectura sigue siendo muy original. María, ahora estamos programando hacer un libro sobre esos temas, pero no lo sé si te quieren, es que yo no lo estoy haciendo, lo están haciendo otros colegas, pero sí voy a sugerir que te inviten, desde luego, porque tú abriste brecha en esa dirección, sin duda alguna, ¿no? Bien, ¿a qué nos lleva, digamos, asunto? El primer asunto, como bien también ha mostrado Daniel en su intervención, pues un asunto crucial, pues es el Senado de la República, o como podríamos mirarlo de otra manera, ¿qué sucede cuando tienes un poder legislativo que es bicameral? Quisiera situar, digamos, este asunto antes de entrar a los pormenores y los hallazgos de la doctora María Luna. Hay bicameralismo en las monarquías parlamentarias como la inglesa, pero también puede haber bicameralismo en repúblicas centralistas como la chilena y la uruguaya. Chile desde 1833 pues, adoptó un bicamerismo, un legislativo de 2 cámaras, pero no era un federalismo, ¿no? Uruguay pues tiene una historia similar, no tan antigua como Chile, pero hasta la fecha, digamos, tiene estas dos connotaciones. Luego puede haber un bicamerismo de tipo federalista, que es el que para el caso latinoamericano pues puede ser Argentina, Brasil, México y algunos otros países, pero de los grandes pues son estos tres. Y puede haber bicamerismos, como en el caso mexicano, históricos, donde sitúa el asunto María es en el 57, pero México, en su historia constitucional, tuvo diversos
bicameralismos. El de 1824-35, el de 1836-41, el de 1843-45 y el de 1847, que es muy original y que casi nadie estudia. Y desde luego el federalismo, y esa es una paradoja, el federalismo de 1857, que aprueba, digamos, un federalismo, pero sin dos cámaras, sino con una sola cámara, que María aborda muy bien, digamos, esa problemática en el libro, ¿no? El libro, digamos, finalmente parte de que se adopta este federalismo cojo, sin esa segunda cámara, y por eso María tiene que, a lo largo de la investigación, tiene que ir viendo cómo se restaura, digamos, esta segunda cámara, que es en 74, 75, pero que se lleva muchos años y que pues hay toda una serie de discusiones, lo intenta varias veces Juárez, hasta que finalmente lo logra leerlo. Y entonces ya, digamos, puede, una vez que hace el diagnóstico, que muestra el origen de cómo se restaura este bicameralismo de tipo federalista, entonces es posible discutir cómo opera, digamos, este poder ejecutivo bicameral con otros poderes públicos, ¿no? Y ahí hay varias lecturas. La más simplista por el caso norteamericano, que es, pues sí, ¿qué representan los senadores? Pues representan a los estados como entidades colectivas, al igual que el sistema norteamericano. Pues esa podría ser una lectura, ¿no? Otra podría ser que se instaura, digamos, esa segunda cámara para debilitar la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí hay, digamos, dos lecturas, una como la de Ángel Limón, que piensa que hay un papel moderador, digamos, de este Senado, pero puede haber otras lecturas como la de María, o no solo ese papel moderador, sino un papel que va a incidir en el equilibrio de los poderes públicos, que es un poco la lectura que hace María, ¿no? Esa tercera lectura precisamente tiene que ver con el libro de la doctora María Luna, como un instrumento de conciliación y de negociación. Una más tendría que ver con el debilitamiento o el fortalecimiento del poder ejecutivo. O sea, ¿para qué restaurar ese bicamerismo, digamos, en 74-75? ¿Por qué lo intentan antes? Pues quieren cambiar el equilibrio de poderes y quién es el que gana en el momento en que se restauran el poder legislativo bicameral, ¿no? Y ese es el chiste, creo que, del libro de María. No me voy a detener en todas las complejidades que hay aquí, pero es absolutamente interesante ir viendo cómo va cambiando la correlación de fuerzas y cómo, como decía la doctora Tania Hernández, pues es un proceso dinámico, ¿no? La segunda cosa es el segundo asunto, lo que tiene que ver con los estados, la parte federal. Permite algo muy original en el libro, que es cómo se fue gestando este proceso de centralización política, ¿no? Pero en donde este proceso de centralización política no fue siempre, sino que hay que ubicar, incluso dentro del porfiriato, en qué momento podemos hablar de que el Ejecutivo tendió a ser, digamos, más fuerte, los poderes centrales frente a estos poderes regionales. Y, digamos, eso es muy original, porque abre brecha en cómo funcionan las
o cómo tienden a funcionar las interacciones entre los poderes centrales y los poderes regionales, que siempre es una… Claro, el académico a veces es muy ingenuo y habla de cosas, pero quien gobierna, si estás en el ejecutivo o legislativo, sabes de las complejidades que implica, digamos, hacer negociaciones con las distintas regiones. Pero esto no es nuevo. Digamos, el libro de María pues muestra muy bien que esto fue siempre, incluso en plena época del porfiriato, ¿no? Y finalmente, digamos, estos dos elementos le permiten a María fortalecer una lectura nueva del porfiriato, de este deísmo petrificado en la figura de Porfirio Díaz, que es una especie de, como decía Krause equívocamente, ¿no? Este Tlatoani, que permite dominar todos los escenarios políticos. Es decir, a una fuerte tensión entre el poder legislativo y el ejecutivo, de por lo menos un porfirismo inicial, y en lo que la doctora María Luna califica como al paso de un federalismo hegemónico que ubica más o menos en la década de los años 90 del siglo XIX. Hay que ser justos que, digamos, quizá el primero que lo acentuó con mayor énfasis fue nuestro viejo profesor Marcello Carmagnani, pero lo hizo a través de los presupuestos, pero aquí, digamos, con otro tipo de instrumentos, digamos, pudo generar una imagen distinta. Y sí puedo decir que por fortuna hay nuevos estudiosos del porfiriato que están trabajando en esa línea, digamos, están deconstruyendo este porfiriato como este poder omnímodo, es que no tiene razón de ser, sobre todo en sus primeras décadas después, digamos, y la cosa va cambiando. Bien, voy a terminar mi intervención para dejar que hable la doctora María Luna, para ver si puedo hacer un ejercicio de por qué es este tipo de libros académicos pueden tener pues moralejas o lecturas contemporáneas que interesan pues a ustedes, sobre todo que están trabajando diariamente con el poder ejecutivo y las interacciones, el poder legislativo y las interacciones con el ejecutivo y el judicial. La primera cosa que yo creo que hace contemporáneo el libro de María es que las relaciones ejecutivo-legislativo no son tan simples, ¿no? A pesar de que Morena pueda tener una mayoría legislativa en ambas cámaras, cualquiera que se mete a saber cómo funciona el poder legislativo por dentro y cómo tienen que interactuar con los otros poderes públicos, sabe que esa es una premisa falsa y que hay una cultura periodística quizá, por decirlo menos, muy mal informada, ¿no? Que debería de leer libros como los de María o algunos otros, o tendría que meterse más a las entrañas de cómo funciona el poder legislativo para entender que esta relación no es nada simple, ¿no? No lo fue simple históricamente y no lo va a hacer ahora ni lo va a hacer en el futuro. Segunda cosa, la mayoría legislativa actualmente está atravesada por tres límites o contenciones políticas. La primera de ellas es que hay una compleja relación entre las cúpulas partidarias o los partidos políticos y sus dirigentes y los liderazgos parlamentarios, que no son lo mismo, que hay que distinguir una cosa y la otra, aunque estén comunicados, ¿no? Y que a veces van por direcciones contrarias o por lo menos matizadas y no siempre están, digamos, en concordancia, ¿no?
Entonces ahí hay una compleja relación, ¿no? El segundo límite es que Morena tiene una mayoría legislativa aparentemente absoluta, pero es una coalición partidaria y es una coalición parlamentaria y no logra esa, digamos, mayoría en sí mismo, sino siempre tiene que estar negociando con los otros partidos. Yo lo puedo decir porque no tengo nada vela en el entierro, pero ya somos académicos. Digamos, el Partido Verde tiende, digamos, a disciplinarse, siempre ha tendido a disciplinarse mucho, pero no quiere decir que eso vaya a ocurrir siempre. Se puede mover en el tiempo dependiendo si le llegan, si el intercambio político es suficiente o no, y lo mismo va a suceder con las otras fuerzas políticas. Y otro tercer límite es que no deja de persistir el hecho de que las reformas constitucionales requieren mayorías calificadas. Y también el nombramiento de ciertos cargos de los organismos autónomos tienen que ser negociados con la oposición, con las oposiciones parlamentarias. Entonces, tan solo ese hecho pues obliga, digamos, a esta mayoría a tratar de negociar con esa oposición y tiene pues que llegarle, entre comillas, al precio en esa negociación. La moraleja es que el libro de María todo el tiempo está explicando eso, ¿no? En el Porfiriato, que hay negociaciones políticas con los grupos regionales, con las facciones parlamentarias, a pesar de que Porfirio era don Porfirio, ¿no? Y eso, digamos, cambia nuestra percepción de lo que era el Porfiriato, pero también nos permite entender que el poder legislativo tiene dinámicas propias que deben ser sopesadas y entendidas, tanto por los académicos, que algunos de nosotros sí lo entendemos, pero que debiese entender por los opinólogos y los que cubren. Me gustaría aquí que hubiese periodistas, digo, para poder, digamos, interactuar. ¿Por qué trabajan con esas imágenes tan simples, ¿no? De que captan a un legislador que se está durmiendo y entonces miren cómo no trabajan, cuando sabemos pues, que se trabaja de forma endiablada, o que algunos trabajan de forma endiablada, otros trabajan menos, pero digamos, este tipo de imágenes no ayuda a entender qué sucede en el poder legislativo y que además muchas de las cosas ocurren no en el pleno, sino en comisiones, ¿no? El libro de María permite entender perfectamente que eso sucedía. Y si sucedía en el Porfiriato, pues evidentemente va a suceder en la época contemporánea y va a suceder así el presidente de la República sea una figura muy fuerte con bastante legitimidad hoy en día, va a tener que hacer negociaciones todo el tiempo, y creo que el libro de María nos ayuda a entender muy bien eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel Arroyo, por los comentarios. Hay una gran cantidad de temas que se pueden discutir, y lo sobresaliente de este comentario, bueno, entre muchas otras cosas, es el entender que el Congreso, incluso en momentos que históricamente nos los han presentado como un ente pasivo, un agente pasivo, pues no lo era, ¿no? Y eso se constituye en toda una revelación, ¿no? Y un motivo de análisis y de estudio riquísimo. Bueno, ahora le doy la palabra a la doctora María Luna Argudín, profesora investigadora titular sede tiempo completo del Sistema Nacional de Investigadores en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Tiene licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Obtuvo mención honorífica
y en el 2002, y en el 2001 obtuvo el premio Rafael Dondé del Senado de la República. Ha escrito diversos libros en temas relacionados a la historia del Congreso, así como en la elaboración de libros de texto, artículos de divulgación y materiales didácticos diversos. Bueno, pues ahora, sin mayor preámbulo, adelante, doctora María Luna. Muchas gracias también. Sí. Yo quisiera empezar con dos imágenes. La primera y dos cosas que me pasaron hoy en la mañana. La primera es cuando estábamos con los jóvenes entrando aquí a la Cámara de Diputados, la sensación de que bien podía estar la misma gran letrero que había en Versalles, bueno, que hay en Versalles, del que puso Luis XIV y el Estado soy yo. Uno entraba a la Cámara de Diputados y decías, aquí te cae el Estado mexicano, ¿no? El peso del Estado hecho monumental. Después, regresos. La segunda cosa con la que quisiera también platicar es la segunda cosa que nos pasó ahora en la mañana. Entramos al taller del Museo Legislativo y lo que primero que nos muestran son las estadísticas de la población no confía en los partidos políticos, no confía en los legisladores, mostraban por ahí de un 80 a un 91%, ¿no? Son datos tremendos. Y la población tampoco confía en la democracia. Bueno, si no confiamos en la democracia, pues vamos directo a la dictadura. O sea, no hay más, ¿no? Estas cosas las traigo a colación porque cuando escribí ese libro eran las mismas. Y pasaron 15 años y la gente no confía en el Congreso y la gente no confía en el Senado. Y si me voy más para atrás, me voy a encontrar al Porfiriato, que nos dicen que todos eran unos diputados que lo único para lo que servían era para levantar el dedo en la votación y que el Senado pues era un chorro de viejitos jubilados que ganaban mucho y que no había qué hacer con ellos, entonces pues les mandábamos al Senado, ¿no? Y lo decía gente muy seria, lo decía François Javier Guerra y gente muy connotada en un momento. Y esas fueron las preocupaciones. Entonces, otro ejemplo que está debajo de todo eso, si no, no habría Congreso. También somos mexicanos y siempre se dijo, las elecciones no sirven, están llenas de fraude, entonces ¿para qué se hacen elecciones? Si nadie confía en el Congreso, pues ¿para qué hay Congreso? Alguna función debe tener, si no ya no existiría. Y si me sigo, entonces terminaría en, y sin embargo se hacen elecciones, y sin embargo hay el ritual de las legislaturas, y sin embargo el Estado mexicano no es esta cosa de faraonismo tardío que es la Cámara de Diputados. Digo, la verdad es que pues sí hubo, se nota cuándo fue construido, ¿no? Por no decir, es el periodo de López Portillo. ¿A qué voy? Tenemos un chorro de instituciones que no sabemos para qué sirven. Lo que traté de explicar era para qué sirvió esta, porque la ciudadanía sigue teniendo las mismas dudas. A lo mejor yo puedo tener una idea que traté de explicar lo dijo tanto Tania como Israel, es el gran instrumento de negociación entre distintas fuerzas políticas. Y sin eso no hay gobernabilidad. Creo que sería así de fácil. Para eso sirve. Que no sigue nada que ver con lo que dicen las reglas. No. Somos mexicanos también, que esa es la otra cosa que traté de explicar. Todos sabemos que la ley no se aplica. Eso lo sabe cualquier niño. No siempre se aplica. No. Lo que se aplica y sin embargo la ley no sigue normando nuestro comportamiento. Hasta para burlar la ley nos están normando la ley. ¿No? Es de estas paradojas muy curiosas. Y esa flexibilidad que elegantemente, y ahí utilizo las palabras de la ciencia política porque son muy elegantes para decir cosas terribles, es la praxis política. Ese gran espacio de flexibilidad en que se ajusta entre lo que esperan los ciudadanos y
la ley. Y es un espacio inmenso. Y el mago que sabía utilizar ese espacio inmenso y que habría que reivindicar dos grandes dictaduras en ese sentido, Juárez era dictador y Porfirio Díaz, que era dictador, o más o menos, ¿no? Los dos, más o menos sí, pero no tanto. Nunca fueron las dictaduras del Cono Sur, pero también estuvieron los dos. Bueno, Juárez se lo llevó la angina de pecho y Porfirio Díaz nada más 30 años. Algo pasó ahí. Pero no es solo culpa de que haya gobernantes malos y nosotros somos víctimas, porque esa es otra de estas grandes imágenes que nos encanta repetirnos y que habría que preguntarnos por qué nos gusta ser siempre víctimas. ¿Qué es lo que yo encuentro? O por lo menos lo que yo encontré. El Senado deja cumplir sus funciones y yo lo llamé atrofia. Digo, está escrito en un lenguaje muy endomingano, pero había que demostrar que uno podía usar un lenguaje endomingano. El Senado deja de cumplir sus funciones, se atrofia. Los estados que deben de controlar en un sistema federal al poder federal, al ejecutivo federal, se atrofia. Los diputados dejan de cumplir sus funciones, se atrofia. ¿Y qué hay atrás? El crecimiento económico. O sea, también tenemos una variable muy importante. Empieza a haber un gran crecimiento económico, entonces todo el mundo cede sus derechos políticos. Nos acordamos que tenemos derechos políticos cuando la crisis está muy fea. Afortunadamente llevamos mucho tiempo en crisis, entonces tenemos muy presentes nuestros derechos políticos últimamente, como 3 décadas, ¿no? O más quizá. ¿Qué es lo que habría entonces que seguirse preguntando? ¿Cuál es el espacio de estas prácticas informales? ¿Cuál es este espacio de utilizando el nombre que utilizaba Carmagnani, ¿no? Que nuestro profesor, de los poderes fácticos? Ahora lo podemos llamar crimen organizado, son poderes fácticos. En el siglo XIX eran otro tipo de poderes, a lo mejor la de los hacendados, a lo mejor la de los grandes entradas de comerciantes norteamericanos, el poder de ciertos, en la zona petrolera de los ingleses, etcétera. Pero estamos hablando de poderes fácticos que están sobre la ley. Vamos, todo esto, no niego que vivimos un presente desgarrado, no niego que vivimos un presente tensionado, pero no es nuevo tampoco. Y creo todavía que la historia nos puede ayudar a pensar otras soluciones distintas a las que se han ensayado. Y finalmente es lo que traté de hacer. Lo que traté de hacer es tratar de ver esta corresponsabilidad que tienen los distintos órganos de gobierno, esta corresponsabilidad que tenemos nosotros los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos esos muchos otros actores que creo que hay que revalorar, los actores colectivos y los poderes fácticos, que han sido actores fundamentales y que entran en el Congreso y en las negociaciones que se hacen dentro del Congreso. Y entonces, sí, no tenemos un sistema parlamentario británico, ¿no? Eso ya lo sabíamos, pero sirve para algo. Y ese sirve para algo es lo que nos ha dado estabilidad política. ¿Qué es lo que sigo reivindicando los liberales decimonónicos? O sea, no los neoliberales, no, los que se murieron hace más de 2 siglos. Que los poderes sí necesitan controles, y necesitan muchos controles. No me importa si es el ejecutivo o el legislativo, los dos hay que controlarlos. No me importa si es el judicial, si queremos que funcione tiene que estar controlado. ¿Quiénes pueden ejercer estos controles? Creo que en eso el siglo XIX fue muy sabio. La única forma era un juego muy complejo de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo. No podemos dejar que el Ejecutivo crezca y crezca porque estamos en una dictadura. No podemos irnos a una convención revolucionaria que sería un legislativo que lo puede todo porque tiene mayoría parlamentaria. Pues también tenemos otro problema. Los estados tienen que tener representación. No puede decidirse todo desde la Ciudad de México. Y conste que soy chilanga y adoro mi ciudad.
no podemos seguir de alguna manera sin tener este juego múltiple y sin que los distintos actores colectivos, por llamar actores colectivos, entran lo que ahora muchos llaman nuevos actores políticos, y no son tan nuevos como la humanidad, los migrantes, las comunidades indígenas, no son nuevos. Están visibilizados, tal vez. Siempre han estado, no son… Invisibilizados. No, claro que no. O sea que cuando uno iba y pasaba una María y te pedía te vendía chicles, claro que la veías. Claro que volteabas la cabeza para otro lado porque no sabes qué hacer. En el discurso oficial, Tampoco, ¿no? tampoco. Tampoco. No estamos viviendo tiempos tan nuevos. No se nos olvide de dónde venimos. Tampoco. El PRI, no se nos olvide, tenía un discurso increíblemente eficaz. No digo que sea bueno, no digo que sea cierto, pero era muy eficaz. Tanto que no podemos pensar en otros héroes que no sean los que utilizó el PRI. Digo. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que, o por lo menos yo intento, es sigamos pensando qué tipo de país queremos? Es decir, si yo leyera mi libro al revés, y en eso no he cambiado nadita, y además, pues es bien bonito porque no había llegado todavía nadie a contradecirme, espero que llegue alguien, pero todavía no llega. Si se lee mi libro al revés, en realidad lo que estoy leyendo es el México que me gustaría vivir. Y el México que no fue. Es decir, me gustaría un país en que hubiera Estado de Derecho. Por eso estudio el Estado de Derecho. Me gustaría un país en que hubiera controles. Me gustaría un país, ahora se llaman derechos humanos, en aquella época se llamaban derechos del hombre y el ciudadano, que se respetaran. Y habría que decir de derechos del hombre y la mujer, ¿no? Ahora sí, digo, pasado eso sí ha cambiado un poquito. Y seguimos teniendo los mismos problemas que tuvimos hace 2 siglos. Y creo que si estamos atentos, y como soy muy terca, creo que podemos aprender a no seguir viviendo los mismos problemas. Que tenemos la obligación de aprender del pasado. Y creo que para eso sirve la historia. Gracias. Se agradece siempre escuchar este tipo de motivaciones y de palabras, ¿no? En donde siempre se apunta la posibilidad de tener un mejor país, ¿no? Y que para eso ahí tenemos el recurso de la historia y las posibilidades inmensas, ¿no? Que están plasmadas ahí en la experiencia de grupos sociales, de épocas y demás. Pues con este bagaje tan rico, intenso que nos dejan tanto Luis, la doctora María, el doctor Israel, pues quisiéramos iniciar también la conversación con todos ustedes. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan para los participantes en esta mesa, a la autora, alguna reflexión? Buenas tardes para la doctora. Bueno, primero me gustó mucho ahorita las palabras que dio, se me hicieron muy interesantes y me dio curiosidad por su texto. Comentaba esta cuestión de que Juárez fue dictador, que Díaz también fue dictador, no tengo ningún problema, para mí sí lo fueron. Pero mi pregunta va en este sentido de… Hace mucho tiempo una profesora me decía que Díaz era más un dictablando, o sea, que era una dicta blanda. Lo de él y que ella replicaba unas palabras, si mal no recuerdo, perdón si me equivoco, de Daniel Cosío Villegas. ¿Qué opina al respecto de esto? Porque me acuerdo que leí que no le era tan fácil en el Congreso a Díaz algunas cosas, sobre todo en las cuestiones de las alcabalas, que batalló bastante para quitarlas. Ya, eso era todo. Las alcabalas les llevo 50 años, o sea, lo llevo un buen rato, ¿no? De 57 a 94, bueno, no son 50, pero son 40, es un chorro de tiempo casi.
pongo el ejemplo porque es un ejemplo que sale en el libro, entonces pues tengo que hablar del libro. Ningún radical, no vaya a pensarse que un radical va a hacer esta propuesta. Genaro García, el mismísimo consuegro de Díaz, o sea, no es ningún radical, ¿estás de acuerdo? Estamos en la élite, son la nueva élite liberal, ¿no? Salida de la revolución de Tuxtepec, etcétera. En 1901, Salaca participa en México su Evolución Social, que organiza Justo Sierra, y dice, oigan, el campo mexicano está quebrado, el producto mexicano es carísimo producirlo, los niveles de desigualdad social en el campo son brutales, entonces no puede mantenerse esto así. ¿Por qué va a venir una revolución? Hay que hacer una profunda reforma agraria. 1901. Presenta la iniciativa de ley 1902 y la rechazan los gobernadores. Les quitabas un superbusiness a terrazas, ¿no? La vuelven a presentar en 1905. La presentan otra vez en 7. La presentan en 9. Y estalla la revolución en 10. Lo están viendo. Y lo que está, la iniciativa de ley que están proponiendo, y la están proponiendo, ahí se me fue el nombre, el de México a través de los siglos, el que hace prehispánico. No, el tomo 1 lo hace, exacto. Ese indigenista que ni tú ni yo nos acordamos, pero que es el fundador del Museo Nacional de Antropología, que es un gran indigenista, es el que está escribiendo la ley. No, me pasa otra cosa. No, Emilio Rabasa es… No, hombre, ahorita se nos quita el Alzheimer colectivo, ¿no? Y finalmente, que es de los grandes antropólogos, que es de los grandes académicos, es el fundador de las instituciones de la antropología, el del rescate del indígena, es el que está haciendo la ley. Y la ley que hace es el antecedente elegido de 1910, y es exactamente igual. Pero Díaz, que sabe que si no hace una reforma agraria, el terrible Díaz, el dictador, no puede sacar la ley que probablemente hubiera evitado la revolución, por lo menos de Zapata. No sé la de Villa. ¿Quién sabe? O sea, pues él hubiera, quién sabe. ¿Estoy de acuerdo? El terrible dictador no puso para pasar una ley. No era dictador. No controlaba el país, no controlaba los estados. Necesitaba, por un lado, la negociación en el Congreso, la negociación porque muchos de los diputados eran representantes de los gobernadores, y ahí se cocinaba el que podían pasar ciertas cosas, y no pasó la ley. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, no, sí, de hecho, me acuerdo vagamente también de la lectura de Tomochic, que o sea, se burlaba un poco en ese sentido de Heriberto Díaz, porque decía, pues según es omnipotente, pero no puede controlar un pueblo acá en la sierra, ¿no? Perdida de Chihuahua, o sea, era como que un titán con pies de barro al final, en algunos sentidos. ¿Chavero? Sí, Alfredo Chavero. Alfredo Chavero. Ay, qué bueno, alguien que no tiene Alzheimer. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a recoger un par de preguntas y así para que resuelva de una vez. Acá hay Buenas una tardes. y acá hay otra. Mi No sé nombre si es por acá. Enrique Esquivel, soy el gestor general del CISOP. Doctor, es un gusto saludarlos. Por supuesto, felicitar el evento y culminar a que se hagan de manera más periódica, porque es importantísimo estos temas, que se tengan que efectivamente deliberar y traer la actualidad de estos textos. Mi comentario va en el sentido siguiente. Efectivamente, es importante reconocer que ha habido un atraso muy fuerte y una desigualdad en nuestro país, y que no viene solamente del siglo XVIII. El primer levantamiento que hay es en 1605, precisamente, ya en una protesta de desigualdad muy fuerte. El sistema que se hace en México, ya la ordenanza de 1768 para poder establecer prisiones de mayor orden,
criminalizando precisamente la pobreza, al no poder controlar. Tiene una connotación muy ilustrada cuando viene el Barón de Humboldt. En una de sus cartas, él deja de manifiesto, en la carta 38 que él desarrolla después de las estadísticas, él dice que hay en México 6.500.000 habitantes. De estos, 2 millones son, 500.000 dice son españoles, 2 millones son criollos y el resto son mexicanos. Pero del resto de estos, me llama mucho la atención la cantidad de niños que se mueren de hambre, es lo que él dice. Como dice la doctora, y lo retomo de ella, curioso, esto lo escribe él en 1802, en 1810 comienza la independencia de nuestro país, por las mismas causas que 100 años después vuelve a pasar: marginación, exclusión social, pobreza y desigualdad económica. Comento esto porque ella tocó un tema fundamental. La clave está en que los mexicanos no somos puestos de acuerdo en qué tipo de país queremos, y eso es lo que tenemos que hacer. Y otro elemento fundamental que no hemos establecido los mexicanos es una visión de largo plazo. Los mexicanos no sabemos ver en el largo plazo. Y efectivamente hemos hecho un esfuerzo muy grande por construir instituciones, pero en la filosofía del derecho, en cualquiera de los autores que ustedes ven, lo que todos los autores plantean es la importancia de la ética en el control político de los poderes, que es algo que ha pasado muchísimo, por supuesto, en este país. La ausencia de la ética, la ausencia de lo moral en el ejercicio de lo cotidiano y sobre todo en las instituciones es un elemento fundamental. Hemos venido trabajando en el CESOP diferentes líneas, hoy estamos trabajando una que consideramos que históricamente también hemos descuidado una institución fundamental que es la familia, como el principal eje transmisor de la ética y de la moral, donde efectivamente cuando el individuo crece se puede replicar en las instituciones y poder generar cierta armonía social, pero en un eje donde él fuera creciendo y donde evidentemente no le sea ajeno todos estos abusos efectivamente, y que estos abusos no se permitan, pero más allá de un marco jurídico, más allá de un marco contractual de Estado, tiene que estar evidentemente en otra perspectiva de educación para nuestro país. Ese sería mi comentario, doctora, y felicitarla. Muchísimas gracias. 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 ¿Había acá otro comentario? Sí, muy buenas tardes. Felicitaciones tanto a los organizadores como a la doctora. Dentro del proceso de desarrollo histórico me parece un tramo muy ilustrativo y que ahora tiene mucho que ver cuando habla usted de la consolidación del poder legislativo versus ejecutivo, pero nos habla también de los poderes fácticos. No sea malita, háganos un breve resumen de hasta dónde ha llegado hoy el poder fáctico dentro del término de los poderes de la Unión, de la Federación. Aquí había otra. No, déjeme contestar esa. Soy historiadora, no socióloga. No puedo contestárselo. De verdad. Adelante. Ok, pues mi agradecimiento a la doctora María Luna, a Israel Arroyo, porque pues digamos que sí hice la tarea. Estuve en la presentación del libro de la arquitectura del poder y fue la base para mi tesis de maestría, ya que era importante acercarnos en mi caso, al Congreso de Guanajuato para poder entender cómo era que se había vivido esta etapa del porfiriato y cómo al final, en la época de la revolución, yo lo digo así, cayeron parados. O sea, ¿qué es lo que ocurre en un Estado? ¿Cómo se puede entender una coyuntura? En este caso estamos hablando de mediados del siglo XIX hasta el 911, y a final de cuentas los actores son productos de un mismo tiempo, de un tiempo largo, y cómo estos políticos se van mimetizando con su propia época, pero no se puede entender como epifanía, como normalmente lo entendíamos en esta escritura de la historia donde todo ocurre por generación espontánea, sino como en la representación de cada una de las legislaturas nos fueron dando ese carácter y podemos decirlo así, el tipo de político para mi caso muy particular de Guanajuato.
Ahora trabajo para el Poder Legislativo de Guanajuato, coordino el área de historia y creo que es fundamental que dentro de los congresos estatales nos rasquemos un poco el ombligo y revisemos nuestra documentación para poder entender y para poder ponderar los distintos episodios. Yo creo que igual somos historiadores y ya basta de esta historia vertical donde queremos forzosamente encontrar las coyunturas desde el calendario cívico nacional y debemos empezar a buscar nuestros propios procesos y sobre todo, puesto que los representantes populares pues están ahí y tienen un actuar y tienen una presencia en la región y van a dictar el momento en el cual cada una de las legislaturas lo está viviendo, ¿no? Entonces, pues gracias y qué bonito estar aquí. Muchas felicidades. Gracias. Por ella. Hola, muy buenas tardes. Muchas felicidades a la doctora, muchas felicidades a todos los organizadores. Yo tengo una pregunta muy puntual. ¿A qué se refiere usted con los actos extracongresuales o extracongresionales? Y si en el marco de una perspectiva histórica, evidentemente me parece que no han sido eliminados. La pregunta que yo tendría sería la segunda. ¿Son o no prescindibles estos actos, ¿no?, en el marco del funcionamiento de las relaciones ejecutivo-legislativo? Y si sí lo son, ¿qué controles o qué medidas se deberían establecer? Pongo un ejemplo de mi institución para que no nos sintamos agredidos, ¿no? En algún tiempo trabajé en Rectoría General de la UAM. Y entonces me encantaba asomarme cada vez que había colegio, que es como el órgano máximo de la UAM, que es un órgano colegiado, representantes de estudiantes, maestros y trabajadores y funcionarios. Me encantaba asomarme. Obviamente no dentro de las sesiones, porque donde se estaba cocinando todo, obviamente era en el patio. Y yo sí fumo, pero los otros, aunque no fumaran, se hacían como que fumaban, pues porque se cocinaba todo, ¿no? De ahí entonces iba fulano de tal y hablaba con tal alumno y al rato veías que toda la bancada de alumnos estaban votando en cierto sentido y así pasaban cosas como curiosas, ¿no? No es cabildeo. Es un instrumento de negociación extracongresal, pasaba en el patio. Pero ahí se estaba cocinando. Y con eso pasaba o no, tal o cual modificación a la legislación universitaria. ¿Cómo lo controlas? ¿Para qué lo controlas? No puedes prohibirle, oiga, hijo, usted que ya se cambió 4 veces de partido y que se divorció 3 veces de distintas diputados o diputadas, no guarde la información que tenía sobre el... ¿Cómo lo controlas? Somos humanos. No vamos a funcionar de acuerdo a leyes estrictas. No creo que más controles funcionen. Lo que necesitamos quizá es al revés. Lo decían, ya sea a través de la familia, ya sea a través de los talleres. Necesitamos, con distintos nombres. ¿Una cultura política? No, volver a confiar. Simplemente empezar a volver a confiar. Simplemente para entrar aquí, nos trataron como reyes una vez que entramos. Pero para entrar nos echamos 1 hora y media en el rayo del sol. La cultura de la desconfianza es la que nos está ganando. Y la que nos ha perdido. Si partimos de que somos seres humanos, a lo mejor nos entendemos porque somos seres humanos, ¿no? Yo iría por ahí. Menos control. Menos coacción. Volver a confiar en que somos seres humanos y por lo tanto tenemos la capacidad de entendimiento. Pero soy muy ilusa, por eso soy académica. ¿Algún comentario más o pregunta? Sobre la misma pregunta. Yo difiero de María, quizá en otros escenarios no es posible controlar, pero digamos a nivel legislativo sí existe una cosa que se llama lobbying, lobbying en inglés y cabildeo en español. Hay una reglamentación aquí en el legislativo
insuficiente a todas luces, ¿no? Yo tuve oportunidad de hacer una pequeña instancia en Washington y ver cómo funcionaba el Congreso. Si hay un espacio de los congresos del mundo en donde el cabildeo y el lobbying es algo central para hacer política y para tomar decisiones, pues es ahí. Y sí, más o menos está bastante regulado y lo que ocurre ahí, pues desde luego se hace a través de comidas y bueno, es público, pero también de reuniones pues, privadas a las que nadie tiene acceso. Yo creo que sí es un instrumento que tiene que irse trabajando de mejor manera, porque es mejor que esa parte esté regulada que no lo esté. Siempre se ha hecho cabildeo, pero funcionaba de forma informal. Ahora aparentemente te tienes que inscribir, pero ¿no? En realidad los grandes cabildeos no se dan con la gente que inscribe con credencial, ¿no? De cualquier manera, yo creo que sí tiene que haber, digamos, una reglamentación más cuidadosa de qué se puede hacer y qué no, para hacer, digamos, transparente esa relación. Claro, en países como México se hace muy difícil porque se ve mal, se presta que, bueno, pues te reúnes con los cabilderos, pues tienen intereses, son los de la Coca-Cola o son los de… ¿no? Si vas a probar algo con un impuesto para el dulce, pues entonces te vienen todas las grandes transnacionales y es muy difícil, pero sería mejor que estuviese regulado y transparente, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, y sobre todo que si los cachan, porque es difícil cacharlos, pero si los cachan, pues que las penalizaciones pues fueran realmente fuertes. Entonces yo creo que sí hay cosas que se puede hacer. Recuerdo que Gimate, que un colega que acaba de morir hace poco, hizo un libro, Adrián Gimate, creo que colaboraba bastante con ustedes, sacó un libro hace algunos años sobre este tema, y yo creo que hay que trabajarlo mucho más. Yo creo que sí se debe hacer, digamos, por lo menos en este caso. En otros, comparto la idea de María, pues no puedes regularlos, ¿no? Doctor, ¿algún comentario o ya cerramos? Concluimos. Sí. Muy bien, agradecemos a la doctora María Luna Argudín, al doctor Israel Arroyo García y al licenciado Luis Daniel Aguilar Calderón, a la maestra Tania Hernández Cervantes por su participación en la presentación del libro El Congreso y la Política Mexicana, 1857-1911, de María Luna Argudín. Agradecemos su asistencia y los invitamos para el día de mañana, viernes 21 de febrero, a las 16 horas, al Círculo de Lectura Infantil con la cuentacuentos Alejandra Álvarez, en la Biblioteca General de la Cámara de Diputados, localizada en Tacuba 29, Centro Histórico, y a consultar la cartelera de la programación del Espacio Cultural San Lázaro. Buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Una última cosa, perdón, disculpen, es que tenemos que entregar estos reconocimientos a la… Sí. Son unas litografías que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Sí. Bueno, aquí está la litografía para la doctora María Luna. Muchas gracias. Sí, a usted, muchas gracias. Para el doctor Israel. Para Luis. Sí. Y bueno, así. Muchas gracias. Sí, así concluimos. ¿Podemos hacer una fotografía? Listo. Listo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Al revés, a ustedes. Muchísimas gracias por todo.